todos volvemos sobre sus pies para así reverenciar este momento. Hermanos, Dios le continúe bendiciendo. Vamos de inmediato a orar. Buen Dios, Padre Celestial, qué bueno eres, Señor, que nos concedes ese privilegio de exponer tu palabra. Ayúdanos, Señor. No somos suficientes para predicar tu palabra, Señor. Pero qué bueno es que tenemos el auxilio de tu Santo Espíritu con nosotros. Padre, mira a cada alma que ha de escuchar ese mensaje. Pido, Dios mío, que tú hagas fructificar tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Tú alimentes tus ovejas, Señor. Padre, te lo suplicamos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, continuamos en nuestra exposición del libro de Job. La semana pasada expusimos parte del capítulo 1. Echamos un vistazo a la corte celestial. Vimos una introducción al libro de Job y también echamos un vistazo a la corte celestial donde Satanás se presenta delante de Dios y vimos varias cosas, entre ellas que Satanás es un súbdito de Dios y en esa corte solamente hay un soberano, el Señor Dios Todopoderoso. Dios no tiene opositor, Dios no tiene contrarios. Él es Dios y todos los demás somos súbditos de Él. Resumidas cuentas. Los demás detalles pueden consultar la grabación del mensaje anterior. Sobre todo vimos el tema principal del libro de Job. Vimos que el tema principal es que Dios es completamente soberano al tratar con su pueblo y nunca permitirá que le venga a la vida del cristiano obediente nada que no sea para su bien y para la gloria de Dios. Él no tiene que explicarnos sus caminos. Es suficiente que sepamos que Él se preocupa y que nunca se equivoca. Mis hermanos, Dios no se equivoca. En el libro de Job veremos que hay cosas que nosotros nunca llegaremos a comprender. Nunca. Dios en su misericordia nos echó un vistazo de lo que pasaba en el cielo. Pero imagínense, hermanos, que nosotros estuviéramos lado a lado con Job viendo todo lo que le pasa, al igual que sus amigos, y no tuviéramos la oportunidad de leer el libro y saber lo que pasó en la corte celestial. ¿Qué pensaríamos? Igualmente, mis hermanos, en la vida del cristiano pasan cosas que nosotros no tenemos ni idea de por qué pasan, pero Dios lo sabe. O dicho de otra manera, hay cosas que pasan en el cielo que nos afectan a nosotros y de las que nosotros no tenemos ni idea. Pero sobre todas ellas, Dios tiene el control. Bien, mis hermanos, hoy vamos a ver las calamidades y los sufrimientos de Job. Veamos desde el verso 13, dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba ese hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte noticia. Verso 17. Todavía estaba ese hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mis hermanos, en un día Job perdió todo lo que tenía. Todo. Perdió su ganado, perdió su hacienda, perdió su empresa. ¿Cuánto tiempo le tomó a Job construir todo eso?
En un día Job perdió a todos sus criados de un momento a otro. Job no tenía planificación para eso. Eso no estaba en sus planes. Tal vez Job no tenía tampoco un seguro para prever eso. Y de un momento a otro lo perdió todo. Todo, mis hermanos. ¿Sabe lo que es todo? Bueno, todo lo material. Verso 18 dice: entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Si las 3 noticias anteriores eran duras, esta, mis hermanos, superaba a todas con creces. No fue que perdió un hijo, perder a todos sus hijos de un momento a otro. Los padres que tienen varios hijos, si pierden uno, el otro no consuela o no sustituye al hijo perdido, pero por lo menos consuela saber que se tiene otro hijo. Job no tenía ese consuelo. Perdió a todos sus hijos y a todas sus hijas en un solo día. Yo creo que fue precisamente el escuchar de la pérdida de sus hijos lo que causó lo que Job hizo en el verso 20. Dice: entonces Job se levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando Job escuchó de la pérdida de sus ganados, de sus siervos, Job no hizo la expresión de dolor que había escuchado ahora. Pero ahora que escucha que ha perdido a todos sus hijos, rascó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Pero sobre todo, miren lo que hizo, mis hermanos. Adoró. Adoró. Job reconoció al Señor en ese duro momento de su vida. En vez de desquitarse con el Señor, él se acercó al Señor. Verso 21 dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mis hermanos, Job reflexiona en la realidad de la vida y en el pasar de la vida. Todos nosotros salimos desnudos del vientre. Ninguno de nosotros traemos nada de este mundo. Igualmente, nada llevaremos a este mundo. Job está reconociendo que él no era merecedor de nada de lo que poseía y que todo lo que tenía lo tenía por la gracia del Señor. Y que como Dios se lo dio, Dios tenía el derecho de quitárselo. Recuerden, mis hermanos, que en ese libro vemos la soberanía de Dios. ¿Cómo la vemos? ¿Tenía Dios que acceder a la petición de Satanás? No, no tenía que hacerlo, pero Él lo hizo. ¿Por qué Él lo hizo? Porque Él es Dios. Él puede decir que sí, puede decir que no. Bueno, Él accedió. Dios le quitó todo a Job en un día. ¿Le pidió Dios permiso a Job para hacer todo eso? No. Y no tenía que hacerlo porque Él es Dios. Y Job es su criatura. Nosotros somos sus criaturas. Mis hermanos, Dios no tiene que pedirnos permiso para hacer en nuestras vidas lo que a Él le plazca. No. Ni tampoco tiene que darnos explicaciones. En todo eso, Dios estaba siendo glorificado. Ustedes se acuerdan que la propuesta de Satanás no fue escondida. Satanás se presentó delante de Dios en la corte celestial. Y Dios
le accedió a Job en la corte celestial. Mis hermanos, ¿ustedes se imaginan a los ángeles desde el cielo mirando, expectando a ver qué va a pasar, qué va a acontecer, qué podría ocurrir, cuál sería el siguiente paso, cuál sería la reacción de Job? ¿Tendría Dios razón? ¿Tenía Satanás la razón en su propuesta? Mis hermanos, todo eso se estaba viendo de la corte celestial, pero Job no tenía ni idea. Dios estaba haciendo todo eso para él glorificarse. Dios puede tomar todo lo que nosotros tenemos. Puede tomar, así como hizo con Job. Bien decía un predicador, a todos nos gusta la historia de Job, hasta que nos toca ser Job. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Mi pregunta, ¿quién le dio a Job todo lo que él tenía? Dios. ¿Quién se lo quitó? Dios. No fue Satanás que se lo quitó. Unas personas piensan que aquí había una especie de conflicto. No, mis hermanos. El diablo no cuenta mucho aquí. Fue Dios quien le dio y fue Dios quien se lo quitó. Si ustedes no me creen, hermanos, fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 14. Vayan conmigo. Eclesiastés capítulo 7, verso 14. Dice así la palabra del Señor: en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Más claro de ahí, mis hermanos, Dios hizo el bien, Dios hizo la adversidad. Las cosas buenas que nos acontecen son por causa de Dios. Y las cosas malas, entre comillas, que nos acontecen, también son por causa del Señor. Dios tiene el control de todo, mis hermanos. Alguien dijo una vez, si Dios solamente tuviera el control de las cosas buenas que pasan en este mundo, Dios controla muy poco. Dios controla muy poco. Porque en este mundo, mis hermanos, pasan más cosas malas que buenas. Pero Dios tiene el control tanto de una cosa como de la otra. Isaías capítulo 45, versos 6 y 7. Vayan conmigo. Isaías capítulo 45, versos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor, Isaías 45, verso 6. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo eso. Amós capítulo 3 verso 6 dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Eso es lo que dice. No es que Dios lo permite, porque cuando decimos que Dios lo permite es que Dios en un momento se echa a un lado y deja que las cosas pasen. No, que Dios haya hecho de manera activa. Es Dios quien lo hace. Y debemos ver a Dios tanto en las cosas buenas que nos acontecen como en las cosas que a nuestro parecer no son buenas. Si aún se duda, mis hermanos, que es Dios o que fue Dios quien le quitó todo a Job, piense en la petición de Satanás en Job capítulo 1, verso 11. Mire, fíjense bien qué fue lo que Satanás pidió. Verso 1, capítulo 1, verso 11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Satanás no le dijo, déjame que yo vaya y se lo quite, no.
extiende tu mano, la tuya, y toca tú, todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 16 dice, aún estaba ese hablando cuando vino otro que dijo, fuego ¿de quién fue el fuego? Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores. Fue fuego de Dios. ¿Ustedes recuerdan el conflicto que tuvo Elías en el Monte Carmelo? ¿Quién fue el único que pudo hacer que encendiera fuego del cielo? Dios. Fuego de Dios cayó del cielo. Verso 19 dice, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. ¿Ustedes recuerdan el Evangelio cuando el Señor reprende la tormenta, que son los discípulos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Job podía decir con toda certeza, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mis hermanos, nosotros no tenemos un conflicto con el diablo para conservar nuestra posición en la de eso. No. Todo lo que tenemos es ese Dios. Ese Dios. Y fíjense, mis hermanos, que Job tenía aún un conocimiento más profundo que muchos cristianos hoy en día, que ven al diablo en todas partes. No, Job vio a Dios. Job vio a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aun cuando Dios le daba, Job bendecía. Y cuando Dios le quitó, Job lo bendijo. Job bendijo a Dios no por lo que tenía, sino que bendijo a Dios por ser Dios. ¿Quién tenía la razón en la corte? Dios tenía la razón. Verso 22 dice, en todo eso no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mis hermanos, si usted tenía alguna duda de que fue Dios quien le quitó todo, miren lo que dice, en todo esto no pecó Job. Es decir, cuando Job dijo que Jehová le quitó, Job tenía razón, porque si no fuera así, Job estuviera acusando a Dios de algo que no hizo, en cuyo caso sería un pecado. Pero dice, en todo esto no pecó Job. No pecó. Ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Es decir, Job no entendía por qué le acontecían todas esas cosas, pero Job sabía algo. Dios no actúa a lo loco. Dios no se equivoca. Ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Job sabía que Dios tenía un propósito, aunque él no entendía cuál fuera. Mis hermanos, nosotros no tenemos que entender los propósitos de Dios ni los planes de Dios. Para nosotros debe ser suficiente saber que Él es Dios. Amén, Él es Dios. Él es Dios. Romanos capítulo 8, verso 28, Job es un gran ejemplo de eso. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, nada bien. ¿Está Job incluido en eso? Sí. ¿Y cómo le puede ayudar? ¿Cómo le puede ayudar a bien a Job perder todo lo que tiene y perder su familia en un día? Mi hermano, yo no lo sé. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Fíjense, mis hermanos, que Dios, a través de todo eso, estaba haciendo un bien en Job. No era que Dios estaba torturando a Job y divirtiéndose y haciendo Job un espectáculo, no. Dios estaba produciendo un bien en Job, aunque nosotros no lo entendemos. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún nuestras calamidades, Dios las usa para producir un bien en nosotros. Job mantuvo la vista en Dios como la causa primaria de todo lo que le sucede. Mis hermanos, vuelvo y repito,
nosotros no tenemos que entender los planes de Dios. Si sabemos una cosa, mis hermanos, Dios es justo, Dios es bueno, Dios no se equivoca, Dios es misericordioso, Dios es amor, y Dios es todo eso, aun cuando nosotros tenemos calamidades. Dios no deja de ser Dios porque nosotros hacemos una tragedia. Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue actuando en bien para nuestras vidas, aunque nosotros no lo veamos. Eso también nos enseña, mis hermanos, nosotros no podemos medir el amor de Dios para con nosotros en base a nuestras circunstancias momentáneas. Oh, Dios te ama. Sí, claro que Dios te ama. Claro que Dios me ama. ¿Y cómo tú te atreves a decir que Dios te ama cuando tú perdiste todo en un día? Perdiste tu familia, perdiste todo en un día. ¿Dónde es ese Dios que te ama? Mis hermanos, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Dónde le sale cuando me pasó eso? Donde mismo estaba cuando me lo estaba dando. Amén. En todo eso no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mis hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí, pero recuerden, ese pasaje nos enseña, Dios es soberano, Dios actúa de acuerdo a sus propósitos, a sus designios, aunque nosotros no lo entendamos, Él no tiene que darnos explicaciones sobre eso, y nosotros nunca vamos a entender a Dios, porque Dios es Dios, Él es infinito, sus pensamientos, su mente son infinitos, son santos, son puros, nosotros jamás podremos comprenderlo con una mente limitada. Dios actúa de acuerdo a sus propósitos y no tiene que darnos explicaciones de eso. Él puede disponer de nosotros mismos y de todo lo que tengamos, sin pedirle permiso a nadie. Segundo, hay cosas que acontecen en el cielo, o por decirlo así, en el mundo espiritual, de las que nosotros nunca nos vamos a enterar, pero nos afectan. Pero aún así, sobre todas ellas, Dios tiene el control. Gracias, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has ayudado a conocerte más, a verte más a ti. Tú nos has enseñado, Señor, que aún en nuestras calamidades, en nuestros sufrimientos, tú sigues siendo Dios. Tú no dejas de ser Dios por lo que nos acontezca en un momento. Tu amor no disminuye cuando nos ocurre una tragedia. Tú sigues usando todas las cosas para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a ser como Job, que por encima de todas las circunstancias puso la mirada en ti, pudo verte a ti como la causa primaria y final de todo. De modo que puedo decir, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ayúdanos, Señor, a tener la firmeza y la fortaleza para bendecirte aún en medio de la adversidad. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a tener esa madurez. En nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.